En el día de anoche nosotros estuvimos hablando sobre la divinidad del Señor Jesucristo. Estuvimos diciendo que para poder entender la profecía tenemos que mirar quién es que está detrás de la profecía. Y el propósito mío esta tarde es que nosotros continuemos ahora de una manera llena en lo que vamos a mirar es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. También quiero hacer énfasis de que si usted tiene una pregunta que hacer, levante la mano y me la hace inmediatamente para que no se le olvide con relación a lo que estamos hablando ahora. Pues bien, entramos en el versículo 12, capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel. Dice la palabra de Dios: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, note bien, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. Nosotros encontramos en este capítulo que Daniel, nos dice la palabra de Dios, que se le manda a Daniel a cerrar los sellos que se le han mostrado. Acuérdense, en el libro de Apocalipsis lo vamos a mirar más luego en el capítulo 10, versículo 4, donde nosotros encontramos que los sellos se pueden abrir, pero en el libro de Daniel se tienen que cerrar, porque la profecía que Daniel se le acaba de mostrar, se le acaba de revelar, es para nuestro tiempo, para los últimos días. Quiero que sepan, hermanos, que nosotros estamos viviendo ciertas partes de esas profecías de los últimos días y a veces no nos damos cuenta. Noten lo que dice el versículo 12: muchos correrán de acá para allá. Nosotros vivimos en la edad de la velocidad. Nosotros podemos desayunar aquí en el estado de Michigan, comer la comida en el estado de la Florida y cenar en la República de Guatemala. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Bueno, salimos de la casa, nos desayunamos antes de irnos al aeropuerto, llegamos a la Florida, donde hay un restaurante en lo que espera el vuelo, allí comemos la comidita de las 12 y luego nos montamos en el avión y cuando llegamos a Guatemala ya son las 8 y pico de la noche o las 10 y allá cenamos. O sea, vivimos en una época de velocidad, que nos movemos a una distancia rápida de un punto a otro punto. El hermano Julio me dice que él vive como a 10 minutos de la ciudad de Mosquilla. Y uno dice, pero eso no es mucho. Pues también ese 10 minutos a pie, y usted se va a dar cuenta que es mucho. Pero en un carro, eso pasa rápido. ¿Cuántos minutos hay de acá a Mosquilla en el carro? Como entre 40 y 45 minutos. 45 minutos. En la época cuando había caballo, ¿ustedes creen que llegaban de una vez? Se tomaban casi un día completo para llegar a ese lugar, si no que tenían que pasar la noche por ahí. Pero nosotros vivimos en una época rápida, una época donde nosotros estamos mirando un cumplimiento cabal de lo que Dios le dijo a Daniel, que en los últimos días muchos correrán de acá para allá. Y estamos viviendo ese periodo que Daniel se le presenta en el capítulo 12, versículo 4, que para la época de Daniel no existía esa velocidad, pero existe para la época nuestra. Estamos viviendo, hermanos, esos tiempos proféticos que se le presentó a Daniel y no nos damos cuenta nosotros. Porque pasa tan rápido y a no ser que alguien diga algo, mira lo que acaba de suceder, mira lo que sucede allí, mira lo que sucede acá, ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Otra de las cosas que Daniel menciona es que la ciencia aumentará. Yo creo que no está de más decir que hoy en día nosotros miramos que la ciencia ha aumentado de una velocidad increíble. Nosotros estamos viviendo en la época, ¿cómo le llaman? Avi, ¿cómo se le llaman eso? Que presentan, que hablan al mismo tiempo lo que está traduciendo uno. Es como si
La inteligencia artificial, vamos a hablar así. Vivimos una época de inteligencia artificial que nosotros nos quedamos con la boca abierta con ese asunto. No sé si fue el año pasado, el tiempo pasa tan rápido, que Abby y José nos llevaron con los niños allá a la ciudad de Chicago a un museo. Y en ese museo pudimos ver los pollitos que nacen del clon. Y usted no sabe la diferencia entre uno y otro, el que nace de una gallina o el que nace del clon, porque son igualitos. ¿Sabía usted que cuando va al supermercado y usted está comprando pescado, usted puede estar comprando pescado que se han clonado y usted no se da cuenta? O sea, vivimos en una época donde la ciencia ha aumentado de una manera tan amplia que nosotros estamos detrás de ella. Y si no nos despertamos mucho, alguien nos dice, por ejemplo, el teléfono mío, yo a veces pienso que yo soy el tipo más bruto que hay para entender el teléfono, porque a veces no lo entiendo. Y le tengo que decir, Abby, por teléfono, tú me puedes ayudar con el teléfono, imagínate, llamando a la Florida para que me ayude. Porque a veces no lo entiendo. Dice, papi, por eso es tan fácil. Sí, pero para la mente de uno no es fácil. Especialmente los que somos tradicionalistas. Tenemos ahora lo que le llaman ¿cómo se llama la mujer que habla en el teléfono? Alexa. Alexa le dice a uno, ¿y es hora de levantarte? Ya la comida está puesta encima ya está cocinándose ahí, está lista ya. Porque hay lugares donde hasta robots están haciendo eso y uno dice, wow, estamos en una época sumamente donde la ciencia ha crecido, pero como vuelvo y repito, vivimos ese periodo y no nos estamos dando cuenta. Un periodo profético que se le presentó a Daniel hace años atrás, se nos presenta a nosotros en el tiempo presente y no nos damos cuenta porque lo hemos tomado como algo normal, rutinario de la vida, cuando para Daniel fue una profecía de que habría de haber un aumento para la época nuestra en la ciencia. República Dominicana no es un país como los Estados Unidos, pero ya hace casi la mayoría de carros que están cambiando es por carros eléctricos. Ya no se usan los carros como antes se usaban, están usando muchos carros eléctricos. Y uno se queda maravillado de cómo la ciencia ha llegado a esos lugares. Y uno dice, pero oiga, esto es increíble. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando era uno joven, atrás, que presentaban unos muñequitos en el periódico llamado Dick Tracy, donde Dick Tracy hablaba por el teléfono lo tenía aquí y le decía, yo voy para allá ahora. Y uno decía, wow, qué interesante tener un reloj de eso que uno pueda hablar así. Ya eso está. El hermano Santo Paulino, que es uno de los administradores de la Hora de la Fe, si ustedes no se han metido en el programa, háganlo, porque tratamos puntos bíblicos muy importantes. Él tiene uno de esos teléfonos. Y estamos caminando y alguien lo llama, ¿qué fue? Yo voy ahorita, papá, ahí te mandé lo que tú necesitas. Y yo digo, wow. Yo vivo en los Estados Unidos y no tengo ninguno de esos. Y ese vive en la República Dominicana y tiene uno de esos. Usted va a Guatemala City y lo va a encontrar que lo tiene uno de ellos. O en México City lo tiene. Pero nosotros aquí donde aparentemente debemos estar tan avanzados, no le ponemos atención a eso. Hermano, la ciencia está progresando. Y eso está allí, lo miramos en el libro de Daniel. La ciencia aumentará. Entonces, 8 señales que nos hablan del tiempo del fin, que para la época de Daniel era lejos, para nosotros ya estamos en el presente en algunas de ellas y otros están cerca. 8 señales, y eso es lo que yo quiero tratar en esta tarde. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Aquí nosotros encontramos
que a este hombre de Dios. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no la escriba. Vamos a leer los versículos anteriores. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco de iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y aquí entramos de nuevo: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella la cosa que los 7 truenos han dicho y no la escriba. Encontramos que en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, sucede lo mismo que lo que pasó con Daniel. Se le prohíbe a Daniel, aquí en este caso a Juan, escribir lo que los 7 truenos dijeron. Ningún teólogo en el mundo, por más inteligente que sea, puede decir los 7 truenos dijeron esto, porque la Biblia no lo dice. Cuando ustedes encuentren un predicador que diga: yo me imagino que los 7 truenos dijeron, usted le diga: mira, lo que tú vas a decir es mentira del diablo, porque la palabra de Dios no lo dice. Porque tenemos que tener cuidado cuando vamos a suponer cosas que Dios dice que no lo haga, y vamos a suponer que quizás Dios no lo está diciendo por esto o por aquello. No, lo que Dios dice es claro: sella lo que los 7 truenos han dicho y no lo escribe. Ahora, yo le voy a decir algo. Ni a usted ni a mí nos compete decirle: Dios, pero ¿por qué tú sellaste esos sellos? No podemos decirle a Él por qué lo hizo, porque Él es soberano y Él sabe lo que hace. Dígame, joven. No, entonces quiere decir que Juan sí escuchó lo que dijo los 7 truenos. Él escuchó lo que los 7 truenos dijeron, pero se le prohibió escribir lo que ellos habían dicho. ¿Por qué lo prohibió Dios? Yo no lo sé. Ahora bien, una cosa es segura: si Él lo hizo es porque Él tenía un propósito. Y quizás no le compete a la iglesia saber lo que Él dijo en ese momento, o el ángel dijo, porque quizás no nos iba a ayudar a nosotros para nada en edificación, o iba a traer tremenda confusión en nosotros. Porque de hecho, cuando se trata de la profecía, si no nos vamos a basar en lo que la palabra de Dios dice, lo que hacemos es confundirnos y confundir a otras personas. Por eso es que yo cuando Amanda me preguntó: ¿qué tema, papi, abuelito, tú vas a traer? Yo le dije: yo voy a hablar de la profecía conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque no puedo alejarme de ahí. Me hago entender, tengo que seguir el patrón que Dios ha puesto, que es la palabra de Dios. Entonces notamos que se le prohíbe hablar de lo que esos sellos, o mejor dicho, de lo que significan esos sellos. Y noten la palabra que dice acá, en el versículo 4: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo voy a escribir, pero una voz del cielo que decía: sella, sella, sella las cosas que ellos han dicho. Si nos vamos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, encontramos allí algo interesante. En el versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la antigüedad, cuando uno iba a llevar un artículo
un rollo con algo importante. Ese asunto venía sellado por dentro y luego venía sellado por fuera también. Esos sellos no lo podía abrir nadie que no fuera la persona a quien se le destinaban esos artículos o ese artículo. Si yo venía y cometí el error de quitar esos sellos y abrirlos, y no era para mí, sino que era para el emperador, ya usted sabe lo que pasaba con el cuello mío, me lo cortaba, porque eso no me competía a mí, eso era para el emperador. Lo mismo que nosotros que tenemos cartas, tenemos que entender que cuando nosotros recibimos una carta, esa carta está con una estampilla encima, indicando de que la carta se recibió por la compañía del correo, y que le pone un sello indicando de que ya esa carta, ese sello no se puede usar y que la carta ya puede entrar al lugar a donde va. Conocí un hermano, ustedes no sé si lo conocieron, él es americano, trabajaba en el correo. Una vez encontró en el trabajo del correo una carta que estaba en el piso, que se le había caído quizás a alguien que la iba a poner donde la iba a llevar. Y él agarró la carta. Si lo hubiera ido y le dice al supervisor, mira, ya hay una carta en el piso. El supervisor viene y la recoge y mira el número del psicólogo y de una vez llama al que estaba encargado, mira, tú dejaste caer una carta acá. Pero él vino, agarró la carta y la abrió. ¿Usted sabe qué le pasó a él? Lo botaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque él violó algo que no debía haber hecho. Y encontramos en este capítulo 5, óigame bien, que el libro que tiene, que está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y un ángel, dice el versículo 2, pregonó en alta voz, ¿quién es digno de abrir, óigame bien, de abrir y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Nosotros cantamos un himno, digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra y gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. ¿Y qué dice el himno? El coro, a Jesús loor, a Jesús loor, a Jesús loor, porque él es digno. Y está basado en este pasaje bíblico. Y noten que él hace una pregunta, ¿quién es digno de desatar los sellos? Y cada vez que yo leo este capítulo, le digo al Señor, gracias Señor, porque me muestra quién tú eres. Porque Satanás, con todo su alarde que se da de decir de que él es un Dios, aunque él es el Dios de este siglo, le dice que él es el Dios de este siglo, en el aspecto de que Dios le ha dado la oportunidad de hacer lo que va a hacer. Ni siquiera estaba por allí cuando eso sucedió, porque no está permitido que tuviera él. Ni el arcángel Miguel, ni el arcángel Gabriel, ni ninguno de los otros arcángeles, ni siquiera podía mirar el libro, ni mucho menos de los seres que están delante del Señor de Dios, que están cubiertos de ojos, que no dejan de decir santo, 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 día y noche. Ninguno de ellos era digno ni siquiera de mirar el libro. O mejor dicho, el sello, el rollo sellado. Y a mí me encanta cuando dice Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Por eso es que nosotros, hermanos, óigame bien, que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos siempre que darle la gloria y la honra porque Él la merece. Amén. Porque Él es el único que aparece acá, no solamente para mirarlo, sino también para tomar el rollo y abrir los sellos, porque es el único que lo podía hacer. Y entiéndase, ese Cristo que va a hacer eso en un futuro es nuestro Dios y Salvador. Gloria a Dios.
Satanás no tiene ningún control, no tiene, como dicen en inglés, ningún business en la cosa de Dios. Ningún business en el pueblo de Dios. Él no tiene ningún negocio con nosotros. Y nosotros tenemos que tener eso en la mente, porque a veces cuando nos sentimos, ay, que Satanás me está tentando, no, déjese de eso. Repréndalo en el nombre de Cristo. Porque Él no tiene ningún derecho de tentarlo a usted. Porque ¿quién fue que lo compró a usted? Jesús. Cristo Jesús. Dice que Dios lo compró con la sangre de su Hijo. Y ya que ya nosotros no pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Él. Pero sigo leyendo, note bien. Dice Juan, y yo lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan sabía que ningún ser humano lo podía hacer. Ningún ser celestial que estuviera por ahí lo podía hacer. Y él lloraba y decía, pero ¿quién lo puede hacer? Y Juan lloraba de una manera literal porque él sabía que aparentemente no había nadie. Pero noten el versículo que sigue, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y nos describe la persona de Cristo Jesús de una manera increíble en el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Se acuerdan? Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí Juan está mirando, no un cordero en sí, pero está mirando lo que representaba a Cristo de lo que vino a hacer en la tierra por nosotros. Un cordero como inmolado. Luego dice que tenía 7 cuernos. Nos habla de que Él es el que tiene el poder, porque los cuernos significa poder, tiene un poder completo. Y luego dice, y tenía, no solamente tenía 7 cuernos, sino que tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Óigame, aquí estamos mirando en este versículo pequeño la divinidad del Señor Jesucristo en todo su esplendor, porque 7 significa perfección y Cristo Jesús es perfecto. A mí no me importa lo que digan esa secta falsa que niegan la divinidad de Cristo Jesús. Dios nos dice en su palabra que Cristo Jesús es perfecto, perfecto como Dios que es. Qué pena que un día se tendrán que enfrentar con Él, pero no para salvación, sino para condenación. Hermano, nosotros tenemos una increíble ventaja sobre las religiones falsas y esos falsos maestros ahí afuera, porque nosotros tenemos la luz de Dios que nos alumbra a nosotros a través de Cristo Jesús. Uno de los salmos dice lo siguiente, hay un grupo de Guatemala que cantaba muy bonito, no sé si todavía existe. Es un grupo que se formó por un hermano en una región de Guatemala. Él lo que hacía o hace es recoger muchachos huérfanos y que no tengan, es como si fuera un orfanatorio, y entonces lo entrena para la música y ellos le enseñan a cantar. Y uno de los signos decía, en tu luz veremos la luz. Y si usted va a un salmo, es exactamente lo que ese salmo dice, en tu luz veremos la luz. Solamente a través de la luz de Cristo Jesús es que podemos ver la luz de Dios. Por eso que Cristo dice en el libro de Mateo, en los evangelios, los otros escritores, ten cuidado que lo que tú tienes como luz no sea que tiniebla, porque solamente a través de Cristo Jesús es que podemos ver la luz verdadera. ¿Me hago entender? Cuando una persona viene a los pies de Cristo Jesús, el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar, sellándolo como posesión de Dios, y inmediatamente ese hombre es una nueva criatura y comienza a mirar las cosas de una manera diferente como la miraba antes.
Da un giro de 90 grados. Antes bebía, ahora no bebe. Antes murmuraba, ahora no murmura. Se supone. O sea, tenemos que entender que las cosas de Dios son diferentes a las cosas que el mundo hace ahí afuera. Y cuando uno está haciendo algo que no es conforme a lo que la palabra de Dios dice, yo le aconsejo que caiga de rodillas, pida perdón, apártese de ese asunto, porque usted no está glorificando a Dios en ese momento. Porque solamente en la luz podemos ver la luz. Usted no puede ver la luz en la oscuridad nuestra que tenemos humanamente hablando. Es más, ay, pero yo confío en mi corazón. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿No? Que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá más que Dios? No confíe en su corazón, no confíe en sus sentimientos, confíe en lo que la palabra de Dios dice. Que el Espíritu Santo, que es la espada de Él, le va a mostrar a usted lo que Dios quiere que usted aprenda acerca de Él. Pero vuelvo de nuevo a la profecía.